Hola, bienvenidos a emunahoy.com. A los que están acá presentes, a los que están ahí virtualmente, vamos a estudiar hoy el Salmo 27 del Teilim. Voy a hacer una brevísima introducción de qué se trata el Teilim, porque si no, no vamos a poder avanzar mucho. Una idea muy breve. El Teilim es un libro que escribió el rey David con una muy fuerte inspiración divina. Es parte del Tanaj, está dentro de lo que se llama los Ketuvim, lo que corresponde con la letra G de Haf de la palabra Tanaj. Está Torah, Nevi'im y Ktuvim, es parte del Tanaj, de parte de los Ketuvim. Les decía que el rey David lo escribió con una muy fuerte inspiración divina, y es un libro que es uno de los libros posiblemente que más se estudian, o mejor dicho, al revés, retiro, que más se leen o más se recitan y menos se estudian de todo el Tanaj. Hay gente que lo termina una vez por semana, hay gente que lo termina una vez por mes, hay gente que lo termina varias veces en el mes, hay gente que lo lee en Shabbat Mevarjim. Por ejemplo, en esta comunidad está la costumbre de leer todo el Teilim en Shabbat Mevarjim, el Shabbat que es previo a un Rosh Hodesh. Entonces es un libro que es muy leído, pero paradójicamente, mismo que es muy leído, es muy poco estudiado. Y tampoco hay no hay tantos comentaristas, hay comentarios, pero no tanto. Es un libro muy difícil, está muy encriptado. Entonces, nosotros vamos a tratar de ver por qué. Vamos a estudiar hoy el 27, vamos a decir primero por qué este salmo. Este es un salmo que hay distintas costumbres. Hay costumbres que se lo lee desde el principio del mes de Elul, que es el mes que estamos transitando, es el mes previo a las fiestas, y hasta que terminan todas las fiestas, hasta que termina Simchat Torah. Se lo lee de acuerdo a la costumbre. Hay que lo lee en las 3 tefilot, a la mañana, a la tarde y a la noche. Hay que lo lee solamente a la mañana. Hay distintas costumbres. Chabad lo lee en las 3 tefilot. Lo agrega durante todo este periodo de 40 y pico de días, no más, 50 y pico de días, porque son 30 días hasta Rosh Hashanah, después vienen todas las fiestas, que son otros 20 días más. Agregan este salmo. Hay otras tradiciones, como por ejemplo la que trae el Ben Ish Chai, y si se fijan, en la mayoría de los Sidurim está impreso este salmo, después del Alenu Leyabeach de Shaharit. Cuando termina la tefilá de Shaharit, da vuelta la hoja, o del otro lado del Alenu Leyabeach está este salmo. ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades que tienen la costumbre de leerlo todos los días del año, no solamente en este periodo, digamos, previo y durante las fiestas. Entonces, vamos a empezar a estudiarlo juntos y vamos a ir dándonos cuenta de a poquito qué es lo que tiene que ver con esta fecha, y por qué en un principio lo que sí es aceptado por todos es que de esta fecha se lo leen. Después hay otros que lo leen además durante todo el año, otros que no tienen esa costumbre, pero la que se lee, digamos, en esta fecha es algo común para todos. Entonces vamos a tratar de entender por qué es que eligieron este salmo justamente. Muy lindo. Bueno, ¿qué quiere decir qué? Teilim. Teilá, me preguntan acá qué quiere decir Teilim. Teilá quiere decir como alabanza. Viene de ahí, es un libro de alabanzas. El rey David quiso escribir un libro, el libro de alabanzas, y lo consiguió. Son todas alabanzas a Hashem. Si Besat Hashem, vamos a ir estudiando en otra oportunidad, si los quiere algún otro salmo, van a ver que el rey David no habla de muchos temas muy variados. Habla de 5 o 6 conceptos que se repiten y vuelven. Es un libro que él desarrolla mucho el concepto de lo que es la emuná, la fe en Hashem, el concepto de que en alguna oportunidad él se vio, digamos, entre la espada y la pared, y al final Hashem lo terminó sacando. Esos conceptos, el tema de que los enemigos lo acechaban y lo buscaban y lo querían matar. David tuvo una vida muy difícil, muy difícil. En realidad, para estudiar este libro hay que estudiar primero el libro de Shmuel, donde cuenta toda la historia del rey David, para entender un poco en qué momento de su vida escribió cada uno de estos salmos. No sé si les conté, en este mismo espacio hace unos años empezamos estudiando el Teilim. Lo estudiamos como 5 años. 5 años estuvimos estudiando este libro. Entonces es un terreno donde en algún momento buceé bastante, y ahora me encantó prepararlo de vuelta. Pero les decía que son algunos temas básicos que él, digamos, los trata de manera recurrente.
Bueno, acá yo puse en la primera lámina, puse simplemente el texto para que sepamos de qué estamos estudiando. Vamos a empezar, dice, Le David Hashem, ¿no? Le David Adonai Ori. Entonces, Hashem es mi luz. Hashem Ori quiere decir Hashem es mi luz. En casi toda la literatura, digamos que tiene que ver con la Torá, habitualmente la luz está asociada con la claridad. Está asociada como cuando sabemos qué es lo que pasa, sabemos qué es lo que queremos, sabemos, las cosas están claras, ¿no? La luz o la mañana está asociado a algo que, una situación, por más que sea difícil, tenemos claridad. Entonces el rey David empieza ahí nomás y dice, mira, la claridad que tengo tiene que ver con el vínculo que tengo con Hashem. Hashem es esa luz que me ilumina. Es decir, todo lo que tiene que ver con sufrimientos, con dudas, está asociado con la noche o con la oscuridad. Y todo lo contrario, con la salvación, ¿no? En hebreo se dice la Yeshua, la seguridad tiene que ver con esa luz espiritual. Entonces el rey David empieza ahí nomás y dice, mira, esa luz no es mía. Es Hashem el que me ilumina. Él está haciendo una primera declaración donde él dice que nadie piense que yo, porque llegué, porque hice, esto es la luz de Hashem directamente. Dicen que el rey David, cuando empezó a estudiar, él solo podía percibir lo que se dice una pequeña luz. En realidad es lo que nos pasa a todos nosotros. A veces, en el mejor de los casos, cuando empezamos a estudiar, a veces nos parece difícil, no entendemos, parece que es algo, no sé, de otra época, de otro siglo. Recién cuando uno se va metiendo, le empieza a encontrar un gustito, le empieza a encontrar un sentido, le empieza a encontrar esa luz, le empieza a encontrar esa claridad. Que pasa mucho cuando uno empieza a estudiar Torá. Inclusive cuando empieza a estudiar determinadas áreas de la Torá, como por ejemplo la halajá, la ley judía, a veces que parece algo que uno dice, pero ¿qué es esto? Digamos, ¿de qué me están hablando? Entonces es como que tenemos que saber que esa luz no es que llega de un día para otro, es un trabajo, es una luz que va llegando de manera paulatina. Y explican que una vez que la persona, digamos, se dedica y se entrega, esos portones se terminan abriendo y aparece la luz como hay esta imagen que encontré, que es una imagen así como una luz que baja de arriba. ¿Qué significa esto? Dice que Hashem provee esa luz está disponible. Pero como decimos siempre, ¿está disponible para quién? Para el que la quiere ver. Para el que la quiere. El que no la quiere no la va a ver. El que no la quiere, no. O sea, ¿se acuerdan un principio básico que lo repetimos casi semanalmente? Exactamente. No hay imposición en espiritualidad. Lo que uno no quiere no lo va a tener. Lo que uno no considera un logro, no lo va a alcanzar. Si es un logro, seguramente vas a estar dispuesto a esforzarte y hacer lo que haga falta para alcanzarlo y lo vas a terminar alcanzando. Si no lo consideras un logro, no lo vas a alcanzar. Entonces, esto también tiene que ver con ese concepto, digamos, de esta luz que está disponible, pero está disponible, insisto, para el que la quiere y que por lo tanto lo termina valorando. Hay otra explicación que dicen que este concepto, cuando dice Hashem es mi luz, se refiere a Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque Rosh Hashanah es el primero del mes de Tishrei, que es el sexto día de la creación. Ustedes saben que la creación nosotros en Rosh Hashanah conmemoramos la creación del hombre, pero la creación propiamente dicha del mundo empezó una semanita antes. Entonces, es el día que, en Rosh Hashanah es el día que fue creado el hombre, y el hombre es el que tiene el trabajo de bajar esta luz. No hay otra persona que la puede bajar, no hay otra creación que puede bajar esta luz espiritual. No busquemos que lo haga un perro, no busquemos que lo haga un mono, no busquemos que lo haga un delfín, aunque me encantan los delfines, no va a pasar por ese lado. Es la creación del hombre, el desafío del hombre es bajar esta luz. Y además es un día, en Rosh Hashanah explican que es un día donde podemos reparar. Por eso es un día tan importante el día de Rosh Hashanah. Por eso es un día tan importante y
digamos, tenemos que tener ese registro para no confundirnos. No es solamente una cena, no es solamente un encuentro, sino que es un evento, digamos, que tiene que ver más con espiritualidad que con otra cosa. ¿Por qué? Porque dicen que es un día donde la misma fuerza, ¿se acuerdan que es otro principio que estudiamos? Nosotros en las fiestas no estamos recordando algo que pasó, sino que la misma energía que hubo en un momento se recrea y está de vuelta presente. En Rosh Hashanah está la misma energía de creación. La persona tiene la chance de convertirse en una creación nueva en Rosh Hashanah. No es algo menor. No es algo menor. Rosh Hashanah es algo muy fuerte. Vamos a avanzar un poquitito. Si Dios quiere, vamos a seguir entendiendo. Ish'im, acá lo traduce como mi salvación. Yeshua es salvación. Dicen que esto se refiere a Yom Kippur. Que esta palabra, cuando él habla de la luz es Rosh Hashanah y la salvación es Yom Kippur. ¿Cómo funciona esto? La persona recibe la luz en Rosh Hashanah. Es algo parecido a la estructura que estudiamos en la Midá. ¿Se acuerdan que en la Midá en un momento estudiábamos que la persona, en la concatenación de las bendiciones, como que en algún momento él hace teshuvá, ¿no? Se acerca a Shem, y por otro lado después tiene que arreglar, porque ahora se da cuenta de las cosas que tiene que arreglar que rompió antes. Acá es lo mismo. Hay un Rosh Hashanah donde hay una toma de conciencia, la persona toma una decisión, y ahora necesitamos la salvación, o sea, necesitamos Kippur para terminar de limpiar lo que nos dimos cuenta que de esa luz que nosotros bloqueamos. Porque esa luz está disponible, es una luz, es un concepto muy cabalístico, es una luz que habitualmente la llaman, es como una emanación, y es una emanación que fluye permanentemente, que nadie piense que se interrumpe. El tema es quién se conecta con esa luz. Es lo mismo o lo más parecido, para graficarlo simplemente, a un Wi-Fi. El Wi-Fi tira la señal. Pero a veces la perdés. Obvio, a veces tenés algo que se conecte, a veces no tenés un artefacto que se conectó. Muy bien, acá me están preguntando, y si uno tiene la clave, no tiene la clave. Pero ya tenemos las claves. Las claves las tenemos. Nosotros tenemos las claves. O sea, tenemos, porque no hay que inventar nada, hay que simplemente usar las claves. Sí. Mira qué lindo. Mira qué lindo lo que dijo Patricia. Dijo que es un Wi-Fi abierto. Claro. No estaba preguntando. No, yo lo que digo es que es como el Wi-Fi, está disponible, pero solo lo puede usar el que tiene la clave. Ahora entendí. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene el deseo. Exactamente, muy bien. Acá están, muy bien. Yo había entendido para otro lado, pero depende de dónde vos estás. El concepto es que hay un Wi-Fi disponible, el que quiere se va a conectar y el que no quiere no se va a conectar, independientemente que tenga clave o no tenga clave. El que no quiere no se conecta, no registra que hay una luz. Hay un mundo espiritual que él piensa que no existe, que estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿cuál es la consecuencia de conectarte con esa luz? Muy bien. Es como con todo respeto te digo la respuesta que da hasta el mismo rey David en otro salmo. Es tan grande como la diferencia entre la vida y la muerte. A la persona que no está conectada espiritualmente lo llama muerto. Lo llama un muerto en vida. Está muerto. Lo podés ver que compra, que vende, que viaja, que va a un spa, que la pasa muy bien, pero está muerto. Pero vendría a ser una dimensión del ser que está manejando, no todo el ser. Vive físicamente, pero tiene una vida que está absolutamente más conectada con el mundo material, o sea, está más cerca de un animal que de una persona. Todos conocemos gente así. Sí. Falta la conexión espiritual. Sí. Esta es una persona que está cortada, está desconectado. Es eso, una persona desconectada está más cerca de un animal que de un ser humano. Entonces, ¿nosotros qué estamos pidiendo acá? Les decía que en Rosh Hashanah, como que la neyamá de la persona, el alma de la persona quiere retornar, como que hay un despertar. Son días que hay una energía especial que todos queremos hacer un poquito mejor las cosas en los días, digamos, en los 10 días esos que van entre Rosh Hashanah y Kippur, con las dos festividades incluidas. Entonces, dice que la persona quiere, a veces necesita esa asistencia del día de Kippur como para ayudarse. O sea, uno tiene que apoyarse en esos días. Entre Rosh Hashanah y Kippur también son días muy importantes.
Son días muy importantes que también hay que tratar de aprovecharlos. Entonces, nosotros estamos pidiendo a través de este salmo, reconociendo que la salvación viene de Hashem, ¿no? Y estamos pidiendo, digamos, esa asistencia como para poder conectarnos de una manera correcta con esa luz. Vamos despacito, vamos de vuelta. Le David Hashem, le David, le voy a decirlo porque para estudiar se puede, le David Adonai Ori Bish'i. Primero él empieza diciendo le David. Ustedes saben que hay una diferencia. Van a encontrar algunos salmos que empiezan que dicen Mismor le David y otros que empiezan que dicen le David Mismor. Explican que eso tiene que ver con dos momentos de inspiración de él. Cuando él empieza con le David, él está pidiendo que le llegue esa inspiración, como que tiene una luz tenue. Cuando empieza Mismor le David es que la luz ya bajó. Ya bajó la luz y entonces está más fuerte. Él empezó con le David. Está buscando esta luz que se va revelando. Nunca se revela, digamos, es como en todo. Nadie se recibe de médico en un día. Nadie pasa de no saber nada a saber todo. Toda disciplina valiosa requiere una preparación y un entrenamiento y un paso a paso. No hay de la noche a la mañana, no existe eso. Todos quisiéramos, pero no existe. Mismor le David es que la luz ya bajó. Ya tiene, Claro. ya bajó. Y el otro es. Entonces dice, Mimi irá, ¿a quién le temeré? ¿A quién le temeré? Este es un concepto que tiene una vigencia. Ustedes saben que a mí me pasa siempre lo mismo. Miren, cuando uno estudia este salmo, parece que está escrito para hoy y ahora para nosotros. Vamos a ver donde él empieza a tratar todo el tema del miedo. Es atemporal. Exactamente, es para todo tiempo y lugar. Él trata el tema del miedo y del temor. Vamos a ver en hebreo cuáles son los matices, cuáles son las diferencias. Un comentarista que se llama el Malvin dice que se refiere a este temor cuando hay un peligro claro. A veces hay peligros que son claros para todos, ¿no? O sea, no sé, es algo que no es que algunos tienen miedo y otros no tienen miedo. Viene un tren de frente, bueno, no es lo que yo pienso, lo que vos pensás, lo que vos sentís, lo que yo siento. El tren está hacia nosotros. Y él dice, avanza después, y él dice, si atacan de noche, Hashem me ilumina. El concepto es como que esa luz que nombramos hace un segundito, tiene que ver con esa posibilidad de tenerla clara aún en un momento de oscuridad. Un momento de oscuridad que puede entenderse literalmente como puede ser la noche, o puede ser un momento cuando alguien lo ataca o cuando uno no tiene claro el panorama. Entonces, como uno no tiene claro el panorama, cuando la situación está clara, el vínculo con Hashem le aporta una dosis de luz. ¿Dónde dice? Pero Che, entonces bueno, mi dice, mira sería por cuando eso no es está una clara. explicación. ¿De quién temeré? Dice, aún en la noche. Por eso pero hay que llenar los espacios. Pero- A ver, después avanza. Estamos llenando los espacios para. Mimi irá es cuando lo tiene claro. Claro. No, ¿a quién le temeré? Porque Mi mi mira mira es un peligro claro. Un peligro claro. El temor es claro. ¿Sí? Hay otro concepto, el Rabbi Shimon Bar Yochai, que escribió el Zohar, él trae otro concepto que dice que en realidad hay dos momentos. Dice que la persona, antes de pecar, una persona que no transgrede, los demás le tienen miedo a él. Los demás le tienen como un respeto, una actitud. Dice, cuando la persona ya, digamos, se fue del camino, dice, ahora él es el que tiene miedo. ¿No? La persona que, digamos, se maneja de acuerdo a los principios de la Torá, siempre, es muy probable que los demás actúen para con él con una actitud de respeto y temor, si se quiere. Cuando la persona se fue de ese camino, trae el Rabbi Shimon Bar Yochai, dice, es él el que va a tener una actitud de temor. Hay muchos que dicen que todos estos miedos tienen raíz en que la persona, la neyamá de la persona está sufriendo. ¿Por qué? Porque la neyamá no se siente cómoda. La neyamá es la parte nuestra más espiritual, es el alma. Y cuando la neyamá necesita determinados contextos, determinadas actitudes como para fluir y sentirse bien. Cuando la neyamá no se siente bien porque la vida que le está proponiendo el cuerpo es una vida que no es congruente con lo que necesita, la neyamá sufre. La neyamá sufre. Porque el hombre hace falta.
Sí, sigamos, si querés, sí, porque está en falta, porque el hombre no le está dando lo que la Neyamá necesita. Así lo entienden los sabios de la mística judía. Fíjense, escribieron hace 2000 años del miedo. Vamos a ver ahora cuán presente está. Otro concepto que tiene que ver con el miedo dice, muchas personas hacemos cosas porque creemos que nadie nos ve, pero si supiéramos que nos están viendo, no las haríamos. Muchas de las cosas que hacemos, si supiéramos que alguien nos ve, mismo que no lo conozcamos, ya no las haríamos. Siempre hay alguien que te ve. Muy bien, el concepto es tener el miedo, pero si tenés miedo, que ese miedo que tenga que ver con el de arriba, no el miedo con el otro que ni siquiera, con el encargado del edificio que ni siquiera conoces. Yo siempre cuento, porque es divertido, tal vez a alguien le puede servir. Cuando yo empecé a usar kippah todo el día, a mí me pesaba la opinión de dos personas. La del encargado del edificio y la cajera del banco que yo iba. Me pesaba la opinión, ¿qué iba a decir cuando me iba a caer con la kippah? Y la realidad de las cosas que a ellos les importaba 3 belines y tenía una gallina en la cabeza. No les importaba, pero a mí me pesaba eso. Un pajarito. Entonces, el concepto del temor acá es tener presente eso, ¿no? ¿A quién le tememos realmente? La opinión de quién nos importa. Ese es el concepto. El rey David dice, arriba, mi temor tiene que ver con arriba, de ahí viene. Entonces yo después no tengo miedo de nadie. Mi mira es como, ¿de quién voy a temer? Si yo ya tengo el vínculo de Hashem, y estoy actuando con Hashem, y estoy bien con Hashem, ¿a quién le voy a temer? Para mostrarme el miedo. Una generación que hay mucho pánico. Mucho pánico, mucho miedo. O sea, acá hay profesionales que me pueden decir que se dedican a atender seguramente muchos pacientes con ataques de pánico. Gente que supuestamente no tendría que tener el pánico. Todos conocemos gente que debería estar contenta y está triste. Todos conocemos gente que debería estar tranquila porque Baruch Hashem tiene muchas propiedades y demás y está con un ataque de pánico y no sabe qué va a pasar. Tiene miedo. El rey David ya estaba escribiendo de esto. Mucho miedo. Mucha gente está así. Mucho más de los que conocemos. Muchos alrededor nuestro. Tal vez en determinados contextos no lo demuestran, pero están súper angustiados. Súper angustiados. No saben a dónde ir. No saben de qué agarrarse. La bolsa. La gente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hago? ¿Qué pasa con el futuro? Insisto, mucha gente que tiene los bienes necesarios tal vez para vivir ellos, sus hijos y sus nietos, aún así está angustiada y con ataques de pánico por esto. ¿Conocen a alguien así? ¿O estoy hablando de fantasías? ¿Estoy hablando de fantasías? ¿Las saqué de los libros? ¿O conocen a alguien? ¿Saben de qué hablo? Dólar. Esto es una fuente de angustia muy grande. Es una fuente de angustia. Por un lado, por el valor que tiene en esta corrida que nos tocó vivir en esta semana, en Argentina en particular. Pero es una fuente de angustia. La gente, digamos, la angustia es para los dos lados. Es por si lo tengo y si no lo tengo. No, si lo debo. Y si me lo O sea, sacan. muy bien, lo mismo, es todo lo mismo, es todo lo mismo. Esto que debería ser un medio, se convirtió en un fin en esta generación. Tal vez en otras también se convirtió en un fin. Y entonces ahora ¿qué pasa? Si lo tenemos, se convirtió en algo aspiracional, y es independiente de lo que tengamos, como dice el Talmud. El que tiene 100 quiere 200, el que tiene 200 quiere 400. No hay nadie que diga, no, yo ya estoy conforme, yo ya llegué. No existe ese concepto. Tenés que haber trabajado mucho tus midot, tus cualidades, tenés que haber trabajado mucho para poder decir hasta acá en mi carrera. La gente sufre, primero por lo que no tiene y lo que quisiera tener, o lo que él siente que él se merece o que debería tener. Y después, si en el mejor de los casos lo logró, mucho o poco, sufre por cómo cuidarlo, cómo gastarlo. Familias enteras nos hablan más por temas de dinero. Hermanos nos hablan más por temas de dinero. El otro día en el templo una persona me cuenta que él ya le dejó a sus hijos, tiene 4 hijos, le dejó sus propiedades.
como para, digamos, le dejó la herencia en vida. Dice, yo ya le di todo a mis hijos. Después me dice, me equivoqué. Porque aparte lo hice mal, dice, le di todo, digamos, todo a todos. Dice, entonces ya se están peleando porque que esto, que aquello, le tendría que haber dado algo a cada uno y que se termine, que no haya punto de conflicto. Bueno, es una energía muy fuerte, ¿se acuerdan? Estudiamos alguna vez, es una energía muy fuerte el dinero, por eso hay tantas halajot, hay tantas leyes para aprender cómo manejarlo y cómo vincularnos con el dinero. Es algo que nos puede dar muchas oportunidades, nos puede servir para muchas cosas buenas, o nos puede ser una fuente de mucha angustia, de mucho sufrimiento también, para nosotros y para nuestros hijos. Y hay un concepto muy importante. Todos nosotros quisiéramos poder dejarle a nuestros hijos la mayor cantidad de esto posible. La verdad es así. Le quisiéramos dejar, le quisiéramos resolver, si pudiéramos comprarles un lindo departamento y un lindo auto y que tengan una linda fiesta y todo lo bueno. La realidad de las cosas es que no hay nada malo en eso, pero hay que tomar en cuenta dos nortes. Uno, que eso no tiene que ser, digamos, por cuenta y orden de, digamos, por decirlo de alguna manera, de la Torá y de las mitzvot de los padres. No hay ninguna mitzvah de dejar a los hijos dinero. No hay ninguna mitzvah. No es una mitzvah. ¿Qué significa? Si el padre, para poder dejarle al hijo un buen departamento, no sé, tiene que viajar mucho y no puede comer kasher y no puede hacer tefilá y no puede tener su ser de estudio, su orden de estudio y demás. Y no debe dedicarle tiempo. Exactamente, no lo tiene que hacer. Y el hijo va a preferir, con el tiempo se va a dar cuenta que el hijo hubiese preferido tener un padre mucho más presente aunque le deje un departamento con un ambiente menos. Entonces hay que saber cómo dar. Uno piensa que dar sería algo fácil, pero allá vimos dos ejemplos. El de este amigo que quiso dar y dio muy generosamente y se equivocó. Se equivocó. Yo le dije, tenés que arreglar eso. Porque que viva 120 años, cuando él no esté, la guerra va a ser mucho más grande todavía. Hay que saber cómo dar y hay que saber cómo conectarse con eso. El rey David dice en otro lugar, que lo decimos en Birkat Hamazon, dice, Velo Raiti Tzadik Neesav. Dice, no vi un tzadik que fue abandonado. ¿Qué significa esto? Si tu hijo es un tzadik, no te preocupes, porque no le va a faltar nada. No sos vos el que lo sostiene. Lo sostienen de arriba. No sos vos el que lo sostiene. Y si tu hijo no es un tzadik, cuidado, porque hay un problema espiritual acá, que es que, suponiendo que una persona tenga un hijo que es un tiro al aire, el padre le dejó unos cuantos millones de dólares. Cada tiro al aire que hace el hijo, con los fondos que le dejó el padre, aunque el padre ya no esté en este mundo, arriba lo están juzgando por lo que dice, mira, que al final para esto bajaste, para dejarle, le allanaste el camino para que se mande más macanas. Entonces, es un tema que es muy importante, el tema del manejo del dinero y con los hijos. Si uno tiene y puede, con mucha verajá no hay ningún problema, pero que eso no sea digamos, a cuenta del vínculo entre ellos y a cuenta de la vida espiritual del padre. Esto me lo dijo un compañero de estudio hoy. Terrible, estábamos hablando de esto. La palabra dólar en hebreo suma 240, igual que la palabra Amalek. No te puedo. Amalek fue un rey que salió al ataque del pueblo de Israel en el momento que Israel había salido de Egipto. Entonces, ni bien fue el cruce del Yam Suf y demás, salió a atacarlo, lo atacó por la retaguardia. Fue hubo mucha maldad vinculada con este Amalek. Amalek fue muy cruel para con el pueblo. Y Amalek quiere decir muchas más cosas. En la fiesta de Purim también recordamos y que tenemos que borrar el recuerdo de Amalek. Amalek también quiere decir duda. Amalek quiere decir, o sea, la gematría 240 también da la duda. El sentido que hay atrás de todo esto es que es algo que no es certero, genera dudas. Lo que pasa ahora con el dólar, todos tenemos dudas que va a pasar con el dólar. Es el pueblo con el que no se puede Sí. casar un yehudí. ¿Hay otras palabras que sumen 240? Hay un montón. Sí. Hay un montón. ¿Alguien eligió esa palabra? Hay un montón. Muy bien la pregunta que me hacen. Si vos venís, viste que yo mucho no uso las gematriot, porque tengo una primera crítica en mi casa, que es mi señora, que me dice, mira, vos puedes hacer lo que quieras con esto. Tenés que tener mucho cuidado cuando estudias así, porque la verdad hay muchas reglas, como se calculan y demás,
y a veces, digamos, uno puede forzar conceptos, pero acá creo que calzaba. El concepto que hay acá atrás de todo esto lo vamos a ver de vuelta para Sukkot, pero mucha gente piensa que la seguridad está dada en los dólares. ¿Y el oro? Lo mismo. La gente piensa que la seguridad está dada, digamos, en lo que pudo conseguir materialmente. Y ya todos sabemos que ahí no hay ninguna seguridad y que empresas gigantes que existían al otro día se pueden haber caído y que hoy que estaba arriba, ahora está abajo. No hay garantía. ¿Querías preguntar algo, Tina? No, que yo digo que lo que vos trajiste la palabra dólar y Amanet, porque es lo contrario de Ori, es lo que vos dijiste. Muy bien, No hay claridad. exactamente. Amalek es la duda y el concepto que estamos tratando de ver es en oposición a la luz que habla el rey David. Déjenme seguir un poquito más y van a ver cómo, si Dios quiere, se entiende un poco mejor, espero. ¿Qué pasa también? ¿Miedo a qué? Miedo al compromiso. Esta es una generación con miedo al compromiso. Eso es antes de casarse. No puede haber. No, Es la boda, no es la vestida. Es la generación con el miedo al compromiso. Y yo puse esta foto, pero podría poner también una foto que tenga que ver con el mundo religioso, si se quiere. También la gente tiene miedo a comprometerse. La gente también es una generación que el miedo, no piense en el miedo, porque el miedo a veces lo asociamos con un tren que se nos viene encima, pero el miedo está presente en la sociedad, la gente da vueltas. Yo interactúo con gente y a veces me divierte. Me acuerdo las preguntas. Había una persona muy querida por mí que se iba a casar por segundas nupcias. Estaba saliendo y se iba a casar, los dos estaban en segundas nupcias. Y la lista de miedos era, no, pero ¿cómo voy a hacer convivir con los hijos de otro? ¿Y cómo voy a hacer con esto? Y él financieramente no estaba muy bien, dice, entonces si yo me caso, mi ex me va a pedir que le pase lo que yo no tengo y además tal vez el ex de ella le va a pedir porque le está viviendo en el departamento. Bueno, miedos y miedos y miedos y miedos y miedos. A vos no te pasó, por eso no tenés esos miedos. No, muy bien, acá está muy bien lo que me dicen. Acá Lili me dice que a mí no me pasó. Bueno, que siempre me pasó, es verdad que no me pasó. Pero ¿qué significa? Esto estamos hablando hay un nivel de miedo que no hay problema con que exista, porque el miedo también es un disparador de una evaluación, de un análisis. No hay problema con eso, hay cosas que te inquietan. Yo no digo que es jajaja. El problema del miedo es el miedo que te paraliza. Ese es el miedo que te paraliza y que no te deja actuar. Entonces te quedás en el que tenés miedo. Bueno, está bien, tenés miedo. Yo no digo que sea fácil. No es fácil. Claro que no es fácil cuando ya tenés cierta edad y te vas a vivir con otra persona que tiene otros hijos que tienen más barba que vos. Entonces también es muy difícil interactuar. Y claro que es difícil. Ya con los hijos de uno es muy difícil manejarse. Con los hijos de otro, por supuesto que es difícil. La pregunta es, ¿qué haces con ese miedo? Digamos, es un miedo... Confiamos en lo que vemos, en lo que sentimos, en nuestra espiritualidad y en la del otro. Acá están diciendo algo muy lindo. Dicen, bueno, si la persona confía en lo que ve, en lo que siente, en la espiritualidad uno, en la del otro, y bueno, pero en un momento esa confianza se manifiesta en la acción y te la tenés que jugar. Y si no te quedas en el miedo, entonces y van pasando los años. ¿Qué podría haber pasado? Te hacen la meseta, Nada. Exactamente. Acá están diciendo... Ese. Muy bien, ¿se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿No? Todo este trabajo, ¿se acuerdan cuando vimos las imágenes del corazón y el cerebro y demás? Es todo un trabajo de armonizar, lo pedimos en la mirada todas las semanas. Para esto también hace falta armonizar. Claro que hay miedos, no es nada fácil, no es nada fácil. El problema es qué hacemos con ese miedo. Si ese es un miedo que nos deja ahí estancos, es un miedo que lo vamos capeando, lo vamos llevando, lo vamos... Exactamente. Entonces vimos varios miedos. Vimos el miedo por el dinero, el miedo de la bolsa, el miedo al compromiso. Y sigue, y el rey David declara, dice, Hashem es la fortaleza de mi vida. Hashem es lo que, digamos, mi fuerza está en el vínculo que yo tengo con Hashem. Insisto, este es un concepto muy básico que lo va a repetir en muchas oportunidades. Y yo también, digamos, pero para que no se aburran, estoy repitiendo conceptos que él lo dice todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él dice que ese vínculo es el que le da fuerza y le da vigor y le da valentía
para enfrentar los miedos. De vuelta, no hay ningún problema con tener miedo, porque tal vez el que no tiene miedo es porque no tiene conciencia de lo que está por hacer. No hay ningún problema con tener miedo. El problema es cómo seguimos después. El rey David, cuando está diciendo que Hashem es la fortaleza de su vida, lo que está diciendo es que él no se reconoce como un gran estratega, no se reconoce como un gran líder militar. Ustedes saben que durante el reinado del rey David, la extensión del territorio de Israel fue la más grande de toda la historia. Entonces él dice, miren, que nadie piense que mi fortaleza tiene que ver con que yo soy un genio del arte militar, ni mucho menos. No soy un gran luchador, no soy un gran estadista. Mi fortaleza tiene que ver con Hashem. Hashem es mi fortaleza, con el vínculo que yo tengo con Hashem. Diego, pero ese vínculo vos lo podés ver en los vínculos que tenés, en tus hijos. Excelente, amigos. excelente. Porque hay gente que si te quedás solo rezando o haciendo vínculo, ¿no? Y no haces, digo, en vez de estudiar, hacer Torah, ¿no? En la vida con otros. Excelente, excelente. Acá me están diciendo justamente que ese vínculo se debería manifestar también en los vínculos que tenés con los demás. Es decir, pero que vos veas en esos otros Hashem, la divinidad, absolutamente. la luz del otro que te conecta. Absolutamente, absolutamente. Acá están diciendo, lo voy a repetir textualmente, están diciendo justamente eso. El trabajo que hay, esa armonización que hablamos la semana pasada y que la podemos asociar con la imagen que vimos recién, tiene que ver con ver la parte, la chispa de divinidad que hay en el otro. Lamentablemente, lo dijimos otras veces, ¿no? Podemos encontrar en ámbitos muy observantes, podemos encontrar gente muy cruel. Podemos encontrar en ámbitos muy observantes gente muy egoísta, muy egocéntrica. No es garantía de nada. No es garantía de nada. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en los dos planos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos después de Shavuot los 10 mandamientos? Y vimos que los 10 mandamientos están, hay 5 que tienen que ver con el vínculo de uno con Hashem y 5 con el prójimo. ¿Por qué? Porque la Torah no te pide que seas un tzadik sentado arriba de una montaña vos solito. Te pide que seas un tzadik interactuando, que te importe el otro, que seas sensible, que te muevas, que actúes. No es un tema de pensar nada más. No es pensar, es hacer. Decimos en el Kiddush todas las semanas, Asher bara Elohim la Azot, cuando decimos que Hashem creó este mundo para que hagamos cosas, no para que las pensemos. ¿Se acuerdan? Les conté cuando fui a hacer el tratamiento para adelgazar, que había un cartel grande, decía, pensar no adelgaza. Yo había hecho, debería ir de vuelta tal vez al tratamiento ese, pero bueno, había ido a ese tratamiento y tenían un cartel, era un gimnasio grande, entraban más de 200 personas y tenían un cartel toda la pared que decía pensar no adelgaza. O sea, o haces la dieta y lo que tenés que hacer, los ejercicios, la caminata, bueno, hacés todas las cuentas que quieras, pero si no lo haces, bueno, en la espiritualidad es lo mismo. Mi maestro se le da un ejemplo, dice, vos le podés hablar a una, suponete, a una chica jovencita del amor. Él decía, vos le podés leer todos los poemas que se te ocurran de Edgar Allan Poe y lo que se te ocurra no sé, del que más te guste. Podés leer de todos, pero hasta que no se enamoró, no tiene idea de lo que es amor. En espiritualidad es lo mismo. Hay una parte teórica que a veces la necesitamos más, a veces la necesitamos menos. A veces no necesitamos tanto la teoría, nos nace más hacer cosas. A veces necesitamos las motivaciones teóricas e intelectuales. Pero en definitiva el objetivo, como bien dijeron acá, es que lo puedas llevar a la práctica. Que algo, despacito, chiquito, grande, mediano, cada uno a su ritmo, pero lo tiene que poder llevar a la práctica. Otro concepto que explican en relación a este pasuk, o a esta parte del pasuk, es que cuando dice que Hashem es la fortaleza de mi vida, lo que él está diciendo que Hashem es el que une la parte espiritual de él con la parte corpórea de él. Está unido. Acá viene un poquito lo que vos me preguntabas hace un ratito. Acá él dice, mira, como todos tenemos una parte espiritual y una parte material, dice, bueno, la mía está unida porque está Hashem en el medio, que es el que amalgama todo. Eso es lo que está diciendo el rey David. Él está diciendo que en realidad su fortaleza
es, como dijimos hace un ratito, es ese vínculo que él tiene. Y este es un concepto muy importante, creo que para todos nosotros, que también cuando nosotros detectamos a una persona que está fuerte en términos espirituales, digamos, en términos del vínculo que él tiene, es algo que está bueno apegarse a esa persona. Digamos, esta es una fortaleza que nos sirve a todos, que habitualmente no le sirve solo al que la tiene, como en este caso el músculo solo le sirve solo a él. Una fortaleza espiritual en función del vínculo que la persona pudo desarrollar con Hashem le sirve a él y a todos los que están alrededor. Es algo muy importante. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en la Agadá de Pesaj? A ver si se acuerdan, cuando la Agadá en un momento dice Maaseh, Berrebi Akiva, Berrebi Elazar ben Azariah, Berrebi Yudá, Shayu Mesubim ben Berak. La Agadá dice que aconteció un hecho y nombra una serie de sabios que dice que estaban en Bene Berak. Y la pregunta clásica es: ¿para qué hace falta saber dónde estaban? ¿Para qué hace falta saber en qué lugar estaban? ¿Para qué la Agadá te lo dice? Y ahí explican que en Bene Berak vivía Rabbi Akiva. Y ese episodio había sido después de la destrucción del segundo templo. Y Rabbi Akiva era una persona que estaba fuerte emocional y espiritualmente. Él estaba fuerte. Los otros sabios que están listados ahí en la Agadá eran más grandes en edad y más grandes en sabiduría. Vivían en Yerushalayim. Se destruyó el Bet HaMikdash, se fueron a Bene Berak, que entre paréntesis no es exactamente donde hoy tenemos Bene Berak, de acuerdo a la mayoría de las fuentes talmúdicas, quedaba en otro lugar un poquito más al norte de Yerushalayim, no quedaba tan cerca de Tel Aviv, pero no importa, se fueron a esa ciudad donde estaba Rabbi Akiva. ¿Por qué se fueron? Si ellos eran más grandes en edad y eran más grandes en sabiduría. Porque en ese momento ellos necesitaban a alguien que esté fuerte. Necesitaban a alguien que esté con emuná, fuerte. Este es un consejo que también nos da el rey David. Nos sirve apegarnos siempre a este tipo de personas. Y especialmente en momentos difíciles. Si vos vas a uno que te dice: ay, sí, está todo tan mal y todo, qué sé yo, salí de ahí y te tirás por el balcón. Si el otro te dice: sí, no sé dónde vamos a ir a parar. No sé, yo. Si te empieza a hablar como Soledad Solari, ¿viste? Se hace difícil. Este es un concepto importante, inclusive cuando alguien está buscando una pareja. Buscar qué vínculos espirituales tiene la persona. Tanto con Hashem, como si tiene un maestro, si tiene alguien. Es un concepto muy importante. Los vínculos espirituales que tiene la persona. Vamos a avanzar un poquitito. Dice: Memi Efhad, ¿de quién me he de asustar? Yo copié la traducción de otro libro, por si no la tienen exactamente así. Entonces, ya vemos que el rey David está hablando de temor, miedo o susto, habla de distintos sinónimos. Entonces, dicen que el pajad, efhad, tiene la raíz de la palabra pajad. ¿Sí? Pajad quiere decir miedo también. Son sutilezas, pero dicen que el pajad tiene que ver por lo oculto, por lo que no sé cómo viene, no sé lo que puede venir, o el enemigo oculto mismo. Eso tiene que ver el pajad, por lo que desconozco. El miedo por lo desconocido. Es decir, está diciendo el rey David que él no tiene miedo en ninguno de los dos contextos. No tengo miedo si conozco al enemigo, no tengo miedo si no lo conozco. No tengo miedo si sé lo que viene, no tengo miedo si no sé lo que viene. No tengo miedo, punto. Es decir, el concepto que hay acá atrás de todo esto es que la vida espiritual nos debería servir para poder caminar un poco más relajados por la vida. Y esto no es algo naif, porque alguien puede pensar: bueno, es algo naif, dice, las cosas están así, y vos estás ahí relajado. No es algo así infantil, un concepto tontito. Es un concepto que tiene que ver con que
nada ni nadie te puede sacar lo que a vos se decretó que te va a tocar. Lo que es tuyo y no te lo va a sacar ni nadie, nada ni nadie. Que independientemente de los gobiernos, yo me acuerdo cuando fue la crisis del 2001, una vez vino el Rav David Pinto acá mismo, y él dijo, la Argentina estaba muy difícil, se acuerdan todos, en el año 2001, y él dijo, eso no quiere decir necesariamente nada. Dice, porque el Am Israel está por encima de todos esos contextos. ¿Qué significa? A veces el país se está destruyendo y a Am Israel y a los Yehudim les va bien. Es decir, no necesariamente las generales de la ley nos corresponden. Es un concepto que hay que trabajarlo, muy difícil. A veces estamos convencidos de que nos toca lo mismo que a todos. No es lo mismo que a todos. Nosotros tenemos otras misiones, tenemos otros objetivos, tenemos que cumplirlos y de acuerdo a eso necesitamos determinados recursos y los vamos a tener. Punto. El concepto que invita al rey David a verla, el rey David invita a ver la vida, como que la vida, claro que tiene desafíos, y claro que hay situaciones que generan temor o miedo o como lo quieran llamar, pero a partir de la seguridad en Hashem y en el vínculo con Hashem, esos miedos deberían diluirse un poquitito, ¿no? Como estudiamos en otra oportunidad, es como que uno le tira la mochila a Hashem. Yo estoy acá, hago lo que tengo que hacer y lo que no puedo, no puedo. Pero no... Ser más irresponsable. Absolutamente. Entender que, acá me dicen ser más irresponsable, en algún punto sí. Entender que vos no estás a cargo de todo. No estás a cargo de todo. Hay cosas que vos no podés cambiar. Entonces vos haces tu parte. Y bueno, lo demás es lo que decidió Hashem. Es decir, hoy alguien me preguntaba... Sí, es difícil. Es difícil, está muy bien. Acá me están diciendo que es difícil ser irresponsable sin culpa. Pero hoy una persona me preguntaba, me dice, ¿qué tal? ¿Qué dice yo? Mira, está exactamente como Hashem quiere que estén las cosas. Ni un poquito más, ni un poquito menos. Si quiere que perdamos, perdemos. Si quiere que ganemos, ganamos. Y se terminó. No somos los que decidimos. Es clarísimo que lo que estamos viendo es algo que tiene que ver, es algo muy fuerte, ¿no? Es una cosa que tiene un impacto muy grande en la vida de todos. Pero bueno, seguimos. Dice, lo voy a traducir de acá porque ahí no lo puse. Bikrov alay mereim lejoret besarí. Dice, cuando se acerquen a mí, mis enemigos, los que quieren hacerme el mal, mereim de ra, la palabra ra está ahí en el medio. La palabra ra está acá en el medio, son los que me quieren el mal para mí, para comerse mi carne. Bueno, a veces sentimos que nos están por atacar, gente que viene, gente que viene y nos amenaza. Efectos especiales. O ahí está, ¿no? La boca del león. La boca del león, ¿no? Nos quieren comer la carne. Él está hablando de un peligro inminente, algo que él ya lo puede identificar, ya los ve. Está ahí. Me quieren comer mi carne, están ahí con la boca abierta, así como este león. Dicen, según el Midrash dice que se refiere a la historia con Goliat. David cuando peleó con Goliat, dicen que Goliat iba amenazando, iba a los gritos, y se iba acercando. Entonces es como que en un momento el peligro se te viene encima, lo ves, y la disparidad de fuerzas era clara y notoria. Inclusive el Midrash se apoya porque dice que los Plishtim decían que iban a tirar la carne de los Yehudim a los pájaros, no a los leones, a los pájaros. O sea, que los iban a matar y después que se lo coman los pájaros. Todo este concepto de tener tener registro del ataque así a flor de piel y poder estar tranquilos es algo que si lo podemos alcanzar es espectacular. Yo creo que es algo que si nosotros pudiéramos transmitirle a nuestros hijos es algo súper valioso, porque la realidad de las cosas es que ninguno de nosotros le puede garantizar a nuestros hijos que no van a tener situaciones desafiantes, situaciones que generen miedo, que generen temor. Lo que sí podés tratar de ayudarlo es a que se construya espiritualmente para que las pueda pasar. O sea, evitárselas que hiciéramos todos.
La realidad de las cosas es que no se puede. Ya sabemos que no se puede. Van a haber situaciones difíciles en cualquier contexto, en el estudio, en el matrimonio, en los negocios, en la vida comunitaria, en fin, en todo hay desafíos. Entonces, lo importante es, bueno, muy bien, los desafíos ya sabemos que van a haber. ¿Qué es lo que hacemos? El Rey David te dice, mira, aunque lo tenga ahí el león, yo no tengo miedo. Si es verdad y si lo podemos conseguir, es lo que se dice en hebreo, una mala, es un nivel realmente. ¿Cómo sigue? Sarai, esta parte es espectacular. Sarai Beobaili dice, mis opresores y mis enemigos, acá se puede entender de dos maneras. Dice, Sarai Beobaili puede entenderse que son los que me hacen sufrir y los que me odian a mí o mis enemigos, o para lo que queremos estudiar hoy quiere decir para mí. Es decir, cuando hay alguien que te está haciendo sufrir, dice el Rey David, no pienses que es porque sí, es porque para que vos aprendas algo, para que vos hagas algo, para que vos, digamos, te termines de convertir en la persona que te tenés que convertir. No pienses que vienen porque sí, vienen para algo. Vos tenés que hacer algo con eso. Hay muchas maneras de estudiar esto. Hay quienes dicen, cuando dicen son míos, quiere decir que están en mi poder, como que yo los puedo controlar. Hay otra manera de estudiarlo que dice, están a causa mía. Si yo tengo problemas y demás, es porque hay algo que yo tengo que arreglar. Si hay algo que estoy viendo, es porque hay algo que tengo que arreglar. Entonces, digamos, como él se reconoce como la causa o el origen de ese problema. Como que él los creó. Exactamente, muy bien, como que él los creó. Sí, son para él, porque tiene que ver con algo que él hizo. Acá hay muchas cosas, porque esto también es asumir, son para mí, no son para el otro, no es que lo resuelva el otro, no es que venga ahora, no sé, el presidente del consorcio, el director, el profesor, el rabino, el jefe, el marido, no, son para mí. Yo tengo que resolver algo acá, yo tengo que aprender algo de acá, yo tengo que crecer en relación a algo acá. ¿Por qué? Porque estudiamos en otras oportunidades que una situación, digamos, difícil en cualquier contexto que ésta sea superada, deja a una persona en un lugar mucho más elevado. Esta es una expresión que la aprendí de Gusto, que él siempre dice un círculo virtuoso. La persona dio la vuelta y ahora está en un lugar más arriba. Digamos, ahora pasó la prueba. Tuvo que fortalecerse. Absolutamente. Absolutamente. Muy bien. Y algo que acentúa esto es que cuando uno encuentra un problema en el otro y algo le molesta mucho del otro, en general tiene más que ver con uno que con el otro. Muy bien. Si el otro tiene un problema que te es ajeno y vos lo tenés superado, te da ternura, te da otra cosa, pero no te da enojo o bronca. Cuando algo te molesta tanto es porque algo de eso te pertenece. Muy bien. Y ahí es el enemigo, ¿no? Que uno tiene que Acá superar. estoy recibiendo ayuda profesional que me están diciendo claramente que bueno, si a veces cuando algo nos molesta mucho, algo que vemos en el otro nos molesta mucho, es porque evidentemente tenemos que trabajar ese mismo concepto adentro nuestro, no es que está solamente en el otro, adentro nuestro también está. Y es lo que dice el Rey David. El Rey David se adelantó un par de milenios a todas estas estudiadas enseñanzas. Hay otro concepto que tiene que ver con los problemas, ¿no? Con los enemigos, con los problemas. En hebreo también se llama isurim, son problemas. Chures se dice en yiddish. No, muy bien. Isurim puede decir con. Sures es otra cosa. Sí, con samas quiere decir con problemas. Sadi, Claro. Dice, hay algo muy interesante que encontré que dice que hay también un concepto que se llama, lo trata el Talmud en el Tratado Berajot, trata el concepto de Isurim Shelava. Dice, son problemas, pero de amor. Pero no es que son problemas de enamorados, no habla de eso. Significa que Hashem a veces presenta situaciones difíciles o situaciones problemáticas, pero es por amor, es para ayudar a la persona a crecer. Esto se aprende cuando habla de Abraham, cuando tuvo que ir a hacer el sacrificio de Yitzhak. Dice,
Baisá Hashem et Abraham, que significa lo probó, pero también la palabra Isá quiere decir lo elevó. Era para Abraham fue una prueba, y fue la prueba, pero por el otro lado era desde un lugar de amor, lo terminó haciendo crecer. Abraham se terminó convirtiendo en el patriarca que terminó siendo a partir de que pasó esa prueba. Y entonces explican que inclusive cuando uno interactúa con las demás personas, también hay veces interactúa desde un lugar de amor, como dijo acá Dorita hace un ratito, de ternura, o hay veces no. ¿Qué significa? Si alguien le marca al otro, y le marca algo al otro, en público le dice, bueno, pero vos, escuchame, llegás siempre tarde, qué sé yo, qué sé cuánto, ahí todos nos damos cuenta que no hay amor. Ahora, si alguien se lo marca digamos, en un contexto más cuidado, tal vez más privado y demás, bueno, ahí nos damos cuenta que en realidad le importa a la otra persona y está tratando de marcarle algo que él ve y que el otro tal vez está tan metido en sus cosas que no lo puede ver. El concepto que traen es que lo revelado y lo oculto también tiene que ver con una medida de amor. Si uno lo puede manejar de una manera más oculta, bueno, hay un poquito más de cuidado por el otro y un poquito más de cariño, te importa un poco más. De respeto. Absolutamente, de respeto también. Si es una manera muy revelada, bueno, eso no está del todo mal, pero no es lo ideal. Digo, no está del todo mal porque en definitiva se expone y lo hace, pero a veces hay que ver digamos, cuánto ayuda y cuánto tira para atrás el vínculo. Pero se explica una desconsideración. ¿Cómo un minuto, sí? Hasta explica una desconsideración. Sí, bueno, muy bien. A veces puede ser una desconsideración, porque a veces la forma en que lo dijiste, en la Torá ya nos advierte. Hay un versículo que dice, Ojías tojías getamiteja velotizal abjet. Quiere decir, vas a reprimir a tu compañero, vamos a hacer una traducción libre, pero no levantes con eso una transgresión. ¿Qué significa? Si vos estás reprimiéndolo porque le estás marcando los errores, pero que eso no te signifique a vos que ahora, como le gritaste en público, ahora al final, ¿quién ganó? No ganó nadie, perdimos los dos, perdimos todos. No te conviertas en el juez. Absolutamente, absolutamente. Roxana, ¿querés decir algo? No, tenía una duda, pero no en relación a esto que No importa. mencionó al principio, pero la tengo dando vueltas, que es cuando, bueno, porque acá David hablaba de que el único a quien temía era Dios. Sí. Y el tema es, ¿qué significa verdaderamente temerle a Hashem? Porque a veces uno lo asocia con la culpa o con el castigo, con algo más. O sea, quiero... Muy bien. Acá me están preguntando, muy linda pregunta. Muy linda pregunta. Y teníamos una que hoy no pudo venir, me escribió, pero una persona, una señora que siempre hablábamos de este tema porque le molestaba la palabra temor, porque el concepto es muy difícil en castellano, pero la idea sería un temor reverencial. Están preguntando acá a qué se refiere cuando habla del temor, digamos, de que solo teme a Hashem. ¿Qué significa el temor en relación a Hashem? Es un temor reverencial en función de entender todo lo que puede y todo lo que hace y todo lo bueno que uno recibe, entonces que uno no quiere, digamos, salirse del encuadre en ese vínculo que tiene con Hashem. Pero no es un temor similar a cuando viene un león, como en la imagen que vimos hace un ratito, sino que tiene que ver con un temor mucho más... ¿De subordinación? Digamos, sí, un poco de subordinación. Un lugar importante. Absolutamente. Como nacimos con nuestros padres. Exactamente, exacto. Acá Sally me está ayudando. Tiene que ver del lugar que uno le da, el lugar importante, el reconocimiento como la fuente de todo lo bueno que uno tiene. Entonces es como que, bueno, el concepto va por ese lado. Y fíjense que de ahí salen un montón de leyes. Por ejemplo, el comportamiento en el templo. El comportamiento en el templo tiene que ver con ese temor reverencial que uno tiene que tener. ¿Por qué? Porque, bueno, acá hay una presencia divina que está revelada. La que la percibamos más, menos, es otro tema, pero están los libros de la Torá, está todo acá. Entonces hay cosas, hay formas de hablar que no se pueden hacer, que tal vez están permitidas en otros contextos, acá adentro no, formas de vestir, formas de actuar, en fin. ¿Por qué? Porque nos vamos entrenando en ese temor reverencial como para tenerlo más a flor de piel. Vamos a ver un poquito más. ¿Me dan unos minutos más? ¿Tienen? Porque se acuerdan que empezamos un poquito más tarde. ¿Me dan 5 minutos más? Termina Dice,
Ema Kashlu Benafalu. Ellos tropezaron y cayeron. Este voy a ir un poquito más rápido. Dice que tiene que ver con Goliat. Goliat mismo. Hashem hizo que se hunde la batalla. Cuando fue la batalla, no sé si lo tienen presente, pero cuando fue la famosa batalla David y Goliat, Goliat se iba acercando y en un momento la tierra lo empezó a tragar como si fuera una arena movediza. Entonces dicen que Goliat estaba semi-inmovilizado porque estaba agarrado por la tierra. Hay muchas cosas para estudiar acá. La tierra representa la materialidad. Él está diciendo, ellos tropezaron y cayeron. ¿Cayeron dónde? Terminaron arraigados a la materia, a la materialidad. Quedaron agarrados con pies y manos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos también la diferencia entre los distintos animales para el kashrut? ¿Se acuerdan de ese concepto? Por ejemplo, tenemos una vaca, tenemos una gallina y tenemos un pez. La vaca es la que requiere un proceso para poder comerla más complicado. La verdad, las leyes de la matanza ritual son muy complejas, el chequeo del animal es muy complejo y en fin, hay muchas partes del animal que no se pueden comer y solamente una pequeña parte que se puede comer. La gallina ya es mucho más simple. La shejitá, la matanza ritual de la gallina es bastante más simple y no hay que prácticamente chequear nada. Una vez que se mata, se puede comer. Inclusive el matarife que puede hacer matanza de gallinas es fácilmente encontrable, digamos, hay muchos. Los de vacas son muy pocos porque requieren mucho estudio, mucho conocimiento y mucha precisión. No así con el tema de la gallina. ¿El de gallina también es shohet? Sí, es un shohet que lo tiene que Pero hacer. es un shohet Tiene que ser un menos... No, son shohet, pero hay niveles. Primero sos shohet de gallina, después podés ser shohet de vacas. O sea, ser matarife, el de gallina es un curso, digamos, más rápido, el otro lleva mucho más tiempo aprenderlo. ¿Y el pez? Y el pez lo sacamos del agua y lo comemos. Sí. Porque no toca la tierra. Muy bien, la vaca está arraigada a la tierra con las 4 patas, o las 2 manos y las 2 patas, como quieran llamarlo, pero está arraigada a la tierra. Entonces, poder hacer de eso un alimento requiere mucha más preparación. La gallina ya revolotea, está un poquito en la tierra y un poco en el aire. Ya la preparación es más simple. El pez no requiere nada, solamente que tenga los simanim, los símbolos, que los detectamos como kasher, que tenga escamas, espinas, aletas de espinas y escamas, y de esa manera lo podemos comer inmediatamente. Cuanto más arraigados está en la tierra, más lejos está del mundo espiritual, más caído está. Más materia menos espíritu. Exactamente. Habitualmente es una ley de compensación. En economía se llama los juegos de suma cero, donde vos sumás en un lugar, necesariamente restás en el otro. ¿Y los vegetales? Muy bien, pero los vegetales no son seres, digamos, no son animales. Los vegetales requieren mucho menos, los vegetales requieren solamente chequearlo de que no tengan insectos y ya los podés lavar y comer. Es mucho más simple que los otros casos que acabamos de ver. Un poquitín más y los dejo en unos minutos. No vamos a terminar hoy este salmo, pero lo vemos otro día. Acá está diciendo, si acampase contra mí un campamento, no temerá mi corazón si se levantase contra mí una guerra. Yo los corté un poco los pesuquín para poder ponerlos en una lámina más o menos legible. Dice, luego que luego que vio la mano de Hashem con Goliat, es decir, una vez que la persona vio algo, una situación donde él vio el apremio y también vio la salvación, normalmente se envalentona y ya dice, ya está, ya pasé esta, voy a pasar a que venga también, ya no me asusto. Acá hay muchas cosas. Dice, el primer concepto que tiene que ver con esto es que esto es algo muy importante. La persona debería ir creando un reservorio de situaciones en las cuales se sintió de pronto apremiada y después vio como la mano de Hashem lo terminó rescatando, porque la regla de las cosas es así. Todo lo que nos angustia en un momento, después se termina resolviendo y 10 años después lo recordamos hasta a veces con cariño. En el momento estábamos angustiados. El tema es no olvidarnos la mano de Hashem que nos rescató. ¿Se acuerdan como estudiamos hace un par de semanas cuando
cuando Betina hizo la seudá, que estamos reconociendo que es la mano de Hashem el que nos salvó acá. Y que no es que de casualidad o fue el abogado, o fue el médico, fue el cirujano. No, estamos viendo la mano de Hashem. Dice, bueno, la persona debería crear ese reservorio y debería compartirlo inclusive. Debería compartirlo con su familia, con sus hijos, para que ellos también tengan esa fortaleza, digamos, histórica. Fue una gran enseñanza la de Betina. El agradecimiento que tuvo, ese gesto que tuvo esa comunidad. Totalmente. Acá me están diciendo que fue una gran enseñanza la de ese día que compartimos con Betina. Yo, digamos, podría seguir hablando como un lorito, pero les quiero contar una historia que trae el Talmud y que puede apoyar esta idea, y con eso por hoy los voy a dejar. Es una historia que tiene que ver con la idea de que para Hashem no hay imposibles y que no hay enemigos poderosos. Había un rey que se llamaba Hizkiyahu, era un gran tzadik, una persona muy, muy creyente, y en un momento Sanjerib, que era un ejército babilónico, lo atacó. Estamos hablando, esto fue previo a la destrucción del primer templo, para que se ubiquen. Y ahí trae el Talmud, trae números que no nos entran en la cabeza. Él trae que había 1000 generales, que cada uno de esos 1000 generales tenía a 1800 soldados. O sea, hagan la cuenta, o no, a 18.000 soldados. Eran 18.000 por 1000. 18 millones. Y hay otros que traen una opinión que la cuenta era más grande. No importa, el número era un número abismalmente, inclusive diferente. La relación de fuerzas era muy grande. Este ejército estaba tratando de invadir Jerusalén y digamos, las fuerzas para defenderse eran insignificantes en relación al ejército enemigo. Y Sanjerib hizo dos cosas. A Sanjerib le preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Dijo, vamos a estudiar. Vamos a estudiar Torah. Dicen que puso una espada en el Beit Midrash, en la casa de estudios. Dijo, cuidado con el que se vaya. Entonces estudiaron. Y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros hicimos nuestra parte. Ahora vamos a dormir. Lo miraban. Tenemos un ejército enemigo, están acá, están nuestros hijos, nuestra familia. Nosotros hicimos nuestra parte. Y él le dice a Hashem, yo hice mi parte. Se fue a dormir. Esa noche, el ejército gigantesco de Sanjerib, no importa, 18 millones, 2 millones, 20 millones, 300 millones, es lo mismo para lo que queremos estudiar, tuvo como una especie de plaga y se murieron todos. Sanjerib volvió prácticamente solo con unos pocos secuaces a Babel, que es lo que hoy es Irak. El Talmud dice, mira, no pienses que le pasó a él solo. Si cada uno de nosotros piensa hubo situaciones donde la relación de fuerzas no daba como para que nosotros salgamos airosos. La relación era difícil. Y no lo piensa en una situación de guerra, porque para nosotros no estamos en guerra. Pero a veces hay situaciones difíciles, cosas que nos angustian en la vida, y a veces parecería que, como es el rey David, como que el camino estaba muy angostito, muy angostito. Bueno, el rey David termina diciendo, bueno, estaba muy angostito, pero después fue Hashem el que me lo terminó ensanchando. No es que se ensanchó solo, es lo que él dice siempre, dice, Betzal Ilhav Tali, estaba angosto y vos lo ensanchaste. Bueno, el trabajo del mes de Lul, por eso este salmo sigue y viene una parte después espectacular. Esa lo vamos a seguir estudiando en otra oportunidad, pero el trabajo del mes de Lul es justamente hacernos un resumen, tener un registro, primero, de a quién le tenemos miedo, cuáles son nuestros miedos. Ver si esos miedos son genuinos, porque a veces son miedos que tienen que ver con todas fantasías y cosas que nos imaginamos que tenemos que tener, que tenemos que hacer, que debemos hacer, y realmente, o que necesitamos. No nos olvidemos el concepto de que en esta generación tenemos todos, mucho más bienes de los que necesitamos, todos. Tenemos más zapatos de los que necesitamos, más carteras de los que necesitamos, más metros cuadrados de los que necesitamos, más autos de los que necesitamos, más teléfonos. Tenemos más de todo. Entonces a veces hay que ver bien si esa angustia tiene razón de ser o no.
Segundo, revisar el vínculo con Hashem, digamos, ¿de dónde puede venir la calma de esa angustia? Si necesitamos muchos dólares para cambiar la calma de la angustia, bueno, estamos en un problema. Estamos en un problema. Porque si los podés llegar a conseguir, Baruch Hashem que los pudiste conseguir esos dólares, pero también tenés que saber también un principio que es muy difícil que sientas saciedad por ese lado. Cuando consigas esos dólares, por más muchos que sean, vas a sentir que todavía te falta un montón. Entonces seguís en este círculo, en este caso vicioso, donde no salís nunca de ahí. Y después ver, muy bien, que todas las situaciones difíciles que a veces nos pasan, la idea no es que suframos. La idea no es que suframos. Hashem no es que quiere que suframos. Hashem no se fue a ningún lado. La idea es que, como dijimos antes, nos terminemos de convertir en la persona que nos tenemos que convertir. Y ese es parte del trabajo que hay que hacer en estos días previos a Rosh Hashanah. Justamente la persona tiene que por lo menos tratar de ver qué es lo que quiere para el año que viene. Qué es lo que quiere para él, para su vida. Qué es lo que quiere. Algunos aconsejan que lo anote y si puede que lo traiga el día de Rosh Hashanah y lo tenga en un papelito pegadito acá, en un post-it, que lo tenga pegadito acá en el mismo sidur para elegir qué es lo que él quiere. Es una pena y no tenemos tiempo, pero en los próximos versículos el rey David dice, yo pedí una cosa. Él pidió una cosa. Habitualmente cuando pedimos una cosa es porque realmente es lo que queremos. Si pedimos 800 cosas a veces es como... Nos dispersamos en la la idea es qué es lo que uno quiere. Entonces el trabajo, si se quiere, para el hogar, para esta próxima semana, es... No me lo tienen que decir a mí, ni se lo tienen que decir a nadie, pero aprovechen el tiempo porque es un trabajito que tal vez nos va a ayudar a aprovechar las tefilot de los Yamim Noraim, de Rosh Hashanah y de Kippur. Es ver qué es lo que uno quiere. Ver qué es lo que uno quiere, realmente qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno va a terminar considerando un logro. Primero en nosotros y después los que somos padres en nuestros hijos. ¿Qué es lo que consideramos un logro? Y en función de eso podemos entrar, si Dios quiere, al día de Rosh Hashanah con un poquito más de luz y de claridad, como dijo la David al principio. Muchas gracias a todos. Besat Hashem. Seguimos estudiando la semana que viene. Bravo. Bravo.